Sin duda, el nacimiento de Jesús es el evento más importante de la historia de la humanidad, además, porque es el advenimiento del Salvador. Noten que la Biblia, en el mensaje angelical, cuando los pastores están allí, en esa densa oscuridad, en esa extraordinaria y abrumadora oscuridad, y les decía a los hermanos en el primer servicio, y les cuento ahora a ustedes, que en uno de nuestros viajes a Israel, no sé si fue en el último, fuimos a Jordania. Además de Israel, fuimos a Jordania. Así que para ir a Jordania por tierra teníamos que cruzar un vasto desierto. Ahora imagínense ustedes cruzar en un autobús, por supuesto, un vasto desierto entre Israel y Jordania, donde no había una sola lucecita, ni una sola lamparita en ninguna parte. Es decir, una oscuridad extraordinaria, densa, enorme. Las únicas luces que habían eran las luces del autobús nuestro. Así que cuando yo leo este pasaje, me imagino esa densa oscuridad. Quizás estos pastores habían encendido alguna pequeña fogata, tratando de avivarla cuando se iba casi apagando. Así que cuando de repente reciben esa iluminación extraordinaria, tienen un gran temor. Y les decía a los hermanos hace un rato, y se les digo a ustedes, que el término que aparece aquí en el versículo 9, la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron un gran temor. La palabra que aparece en el pasaje, en el original, es una palabra que fue tomada del idioma griego y traída al español íntegra. Algunas palabras del griego han sido traducidas y ser colocadas en el español. Pero hay otras palabras que han sido traídas del griego y dejadas así como estaban en el griego y puestas en el idioma español. Una de esas palabras es la palabra que originalmente aparece en el manuscrito, en este texto, cuando habla de gran temor, es la palabra mega. Todo el mundo conoce la palabra mega. La palabra mega significa algo grande, es una palabra griega que no fue traducida, fue traída así mismo del idioma al español. Entonces el término que aparece aquí es que hubo un mega temor. O sea que el temor fue grande, Se asustaron enormemente y cualquiera se hubiera asustado, ¿verdad? Imagínense ustedes estar tranquilos en esa densa, enorme oscuridad y de repente se ilumina todo. Una luz intensa se abate sobre nosotros y aparece una figura angelical de pronto diciéndoles: no tengan miedo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El evento más importante de la historia de la humanidad es el advenimiento del Salvador, y Jesucristo es el Salvador. Cuando el ángel aparece en sueños a José, le dice: no temas recibir a tu mujer, porque lo que es engendrado en ella es el Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es el Salvador. El evento más importante de la historia de la humanidad es que Cristo el Salvador vino al mundo a morir por nosotros y resucitar con poder. El evento más importante de la historia es que el Salvador puede darte libertad de la culpa. Cristo puede perdonar tus pecados. No hay otro mediador, no hay otro método, ni hay otro lugar, excepto la sangre bendita del glorioso Cordero de Dios. Nos dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es Cristo quien puede perdonarte de pecados. Mucha gente ha perdido la noción de pecado en este tiempo, porque han perdido la noción de Dios. Para mucha gente Dios no existe, y si Dios no existe, entonces tampoco existe el pecado. Pueden haber la violación de la ley, o pueden haber otros problemas o crímenes en la sociedad, qué sé yo. Pero si Dios no existe, si no hay Dios, escuche bien, por eso a mucha gente le gusta la idea de que no haya Dios, ¿verdad? Si no hay Dios, no existe el pecado. Porque el pecado es un concepto, es una realidad que tiene que ver con Dios y el hombre. Pero si hay Dios, entonces el pecado es una realidad que afecta la vida personal de cada uno. Porque cada persona, dice la Biblia, es un transgresor de la palabra de Dios. Dios te ha mandado, Dios te ha ordenado en su palabra verdades que tú debes observar, y muchas veces
Tú te has ido por tu propio camino, tú has transgredido, tú has deseado, pensado o hecho aquello que la Biblia dice que no debes hacer. Eres pecador. Y si eres pecador, necesitas de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, el Señor. Es el Salvador, aquel que puede perdonar tus pecados, aquel que puede transformar tu vida, aquel que puede darte un lugar en la presencia de Dios, aquel que puede inscribir tu nombre en el libro de la vida, si les recibes y te arrepientes de tus pecados. No hay evento más importante, no hay acto más importante, no hay hecho más importante en la historia de la humanidad que el advenimiento del Salvador, aquel en quien podemos encontrar, escucha bien, perdón. Tú puedes encontrar perdón en Jesucristo. Tú puedes encontrar una vida nueva en Jesucristo. Tú puedes encontrar una vida transformada en Jesucristo. Y lo puedes encontrar hoy mismo, hoy mismo. El evento más importante de la historia es el nacimiento de Jesús, porque es el advenimiento del Mesías largamente profetizado, aquel que puede darte libertad, porque es el nacimiento del Salvador, quien puede perdonar, quien puede transformar, quien puede dar vida eterna. Como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tú puedes tener vida eterna en Jesucristo, el Señor.